Los egipcios nos dejaron un legado excepcional. Sus monumentos y sus obras de arte todavía nos sorprenden. Pero hoy vamos a descubrir otro aspecto sorprendente de la sociedad egipcia, sus armas de guerra y su grandísima potencia en el campo de batalla. Los arqueólogos han encontrado pruebas de algunas de las batallas más increíbles de la antigüedad, pruebas que nos obligan a revisar muchas de las cosas que creíamos saber sobre el mundo antiguo. Esta es la historia de la lucha por la supremacía de las superpotencias de la antigüedad. La idea general que tenemos sobre los egipcios es que la suya era una civilización culta. Un pueblo educado que adoraba a sus dioses y que alcanzó grandes cotas de sofisticación. Sin embargo, existen pruebas fascinantes que nos revelan que también eran un pueblo guerrero que desarrolló técnicas avanzadas de fabricación de armas, entre ellas armaduras metálicas flexibles y hachas y espadas letales. Algunas de estas armas las usaron ellos por primera vez en la historia y algunas de sus batallas tuvieron una escala inimaginable. La mayor de todas fue quizá la grandiosa batalla de Kadesh. Esta batalla la libraron los egipcios, liderados por Ramsés II, y los hititas, liderados por el rey Muwatalli. Es el primer conflicto de la humanidad del que tenemos documentos detallados. Incluso para los estándares actuales, fue una batalla enorme con miles de aurigas. No sería inconcebible pensar que pudiera haber más de 6.000 carros. Tanto los hititas como los egipcios llevaron al campo de batalla armas nuevas y avanzadas. Casi se podría comparar la situación de los egipcios y el imperio hitita con la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo XX. La batalla de Kadesh sería recordada para siempre como el momento definitorio del reinado del gran faraón egipcio Ramsés II. Llegó al poder siendo muy joven. Nuevas potencias se habían desarrollado en las fronteras de Egipto y estaban presionando, y Ramsés tuvo que enfrentarse a ellas de frente. Gracias a sus habilidades como comandante, Ramsés protegió las tierras del antiguo Egipto, permitiendo que su sociedad prosperara. El factor crítico era garantizar la seguridad de las fronteras egipcias. Egipto era un país hermoso. El gran río Nilo alimentaba sus tierras, haciéndolas ricas y fértiles. Durante miles de años, los egipcios disfrutaron de los beneficios de su ubicación privilegiada, aunque esta tenía un inconveniente importante. Debido a la situación del país al este del Mediterráneo, sus tierras estaban expuestas a posibles ataques e incursiones enemigas procedentes de los territorios cercanos. Si tuviera que elegir un lugar para vivir en la antigüedad, creo que sería Egipto. Y uno de los principales motivos es que tenían mucha comida. En la Biblia se leen historias de gente que viajaba a Egipto porque en su país había hambre. Aproximadamente en el año 1200 a.C., los egipcios tenían un vecino poderoso que suponía una amenaza concreta. La civilización hostil era la de los poderosos hititas. Era un pueblo a tener en cuenta. El reino hitita, en su punto álgido, controló grandes partes del territorio de la actual Turquía, llegando hasta el Éufrates en el este y hasta la frontera egipcia en el sur, hasta la actual Siria. El primer documento de su existencia data del año 1900 a.C. y fueron una gran potencia durante más de 700 años. Sin embargo, las huellas de este magnífico imperio estuvieron a punto de desaparecer, ya que durante miles de años su civilización fue casi desconocida. Hasta que se realizaron varios descubrimientos sorprendentes en Hattusha, Turquía, en 1905. De este yacimiento se siguen extrayendo constantemente nuevas armas y objetos y restos arquitectónicos. Los arqueólogos han usado estos datos para recrear las murallas de esta ciudad imponente y permitirnos atisbar su tamaño y su poder. El imperio, el Estado, documentaba su poder construyendo y conservando estos muros monumentales. Algunas de las características de estos muros se podrían comparar con edificios representativos actuales, como por ejemplo la Casa Blanca, u otros edificios estatales que también se construyen para representar y documentar el poder de un Estado. Ahora nos damos cuenta de lo importante que era la antigua Hattusha y de que los hititas se habían convertido en una gran potencia militar. Necesitaban un gran ejército bien organizado y bien entrenado.
Era uno de los factores clave de su política. Se han realizado hallazgos extraños y enigmáticos que muestran el nivel alcanzado por los hititas en artesanía y fabricación de armas. Por ejemplo, magníficas flechas y puntas de lanza de bronce, cuchillos y una cabeza de hacha de 3000 años de antigüedad increíblemente bien conservada. Un hallazgo especialmente revelador fue una talla en piedra encontrada en un muro a 15 kilómetros al norte de Hattusha, que muestra las espadas curvadas que usaban los hititas en la batalla. Todos estos guardas aparecen empuñando una espada curvada. Pensamos que esos sables con forma de hoz eran un arma importante del ejército hitita. Estas espadas tan poco comunes eran particulares de los hititas, que habían creado un arma letal en forma de hoz. No se parecían a nada de lo que usaban los egipcios en la época. Los egipcios habían cometido el error crítico de permitir que su sistema militar se quedara obsoleto, al igual que su equipamiento militar. Eso equivale al desastre en cualquier momento de la historia. Por su parte, el ejército egipcio de la época era una fuerza de infantería formada por lanceros y arqueros. Durante miles de años, los egipcios no habían necesitado desarrollar más sus armas, ya que sus enemigos no estaban más avanzados que ellos. Sin embargo, esto cambió cuando tuvieron un conflicto grave con los hititas. Las armas básicas y sencillas de los egipcios sufrieron una dura prueba. Armas como la maza. En Oxford, Inglaterra, se conserva una de las cabezas de maza más antiguas que se conocen. A esta arma sorprendente se la conoce como la cabeza de maza del rey Escorpión. La maza, de 3000 años bellamente tallada, se utilizaba en ceremonias, pero otras versiones más simples servían para aplastar cabezas en el campo de batalla. La tecnología para hacer el agujero en medio de la maza es increíble. Lo que hacían era calentar la roca y echarle agua gota a gota, justo lo suficiente para crear una pequeña grieta. Después desconchaban esa grieta y repetían la operación una y otra vez hasta que al final tenían un agujero en el centro que se podía pulir. La maza podía romper objetos bastante duros con bastante rapidez y eficacia. Un solo golpe podía causar mucho daño. Era un arma poderosa si se usaba contra un cráneo desprotegido. Mediante tecnologías del siglo XXI podemos comprobar el daño que una maza de piedra puede provocar en el cráneo. Con una cámara que graba 2500 fotogramas por segundo podemos observar la destrucción que provoca la maza. Durante miles de años, los egipcios la usaron en la guerra, una de sus armas más importantes para acabar con los invasores. Pero cuando llegaron a las fronteras enemigos con cascos de metal, la maza pasó a ser inútil. Los fuertes cascos fabricados con aleaciones de metal protegían a los soldados enemigos. Ahora que ya hemos comprobado la eficacia de la maza contra un cráneo de animal, vamos a ver qué puede hacer contra un casco de metal. Vamos a ver. Justo en uno de los remaches. Mirad. Encaja perfectamente. Pero no ha penetrado mucho. A lo mejor le duele la cabeza, pero podría sobrevivir. En el siglo XIII a.C., el ejército egipcio se estaba debilitando ante las fuerzas enemigas, mejor protegidas. Se estaba quedando atrás en la carrera armamentística de la antigüedad. Egipto geográficamente estaba muy bien protegido. Tenía desierto por los lados y el Mediterráneo al norte. Los egipcios no tenían gran necesidad de desarrollar una tecnología militar más sofisticada. Sin embargo, más adelante, cuando los amenazó la cultura kerma desde el sur y Siria y Palestina desde el nordeste, se vieron obligados a desarrollar un armamento mejor. Tuvieron que ponerse al nivel de otras culturas rivales que también querían crear un imperio en el nordeste africano y en Siria-Palestina. Pero un dirigente egipcio se dio cuenta de la importancia que tenía armar al país con las últimas tecnologías militares para sobrevivir y prosperar.
Si Ramsés II quería seguir siendo una figura dominante, era básico que se mantuviera al día. Su ejército tenía que estar a la altura del ejército hitita. Era necesario crear armas nuevas y potentes capaces de provocar una carnicería. Armas como, por ejemplo, el hacha perforante. En el año 1200 a.C., los egipcios se habían vuelto displicentes y durante miles de años se habían despreocupado de desarrollar sus técnicas de batalla. Los soldados egipcios estaban acostumbrados a las armas sencillas que llevaban siglos usando, como la maza. Pero bajo la amenaza cada vez mayor de los hititas, necesitaban armas más letales. El gran faraón egipcio Ramsés II promovió grandes cambios en la estrategia militar y en la tecnología para que Egipto pudiera seguir conservando su poder. Se convirtió en el faraón arquetípico, por lo que no sorprende que casi todos los faraones de la 20ª dinastía adoptaran el nombre de Ramsés. Ramsés era hijo de Seti I y había nacido aproximadamente en el año 1302 a.C. A los 14 años fue nombrado regente por su padre. Se cree que ascendió al trono poco después de cumplir 20 años y que gobernó entre 1279 y 1213 a.C. Se convirtió en el faraón más prolífico de todos y muchos de sus monumentos todavía se conservan. Entre ellos están el famoso templo de Abu Simbel, excavado en la roca, la impresionante sala hipóstila de Karnak y el templo mortuorio de Tebas, el Rameseum. Miles de años después, el esplendor de estos lugares sigue desconcertando a arquitectos e ingenieros. Ramsés II fue un líder extremadamente ambicioso que quería capturar nuevos territorios y proteger los que ya estaban en su poder. Sabía que su ejército necesitaba estar tan bien armado como el de sus vecinos. Una de las primeras cosas que tuvo que hacer Ramsés fue enfrentarse a un nuevo peligro para Egipto, el del Imperio hitita. Eran una potencia emergente en Oriente Medio y estaban atacando las fronteras egipcias e interrumpiendo el comercio. Pero ¿cómo iban a conseguir los egipcios superar esta difícil tarea? Durante el reinado de Ramsés empezaron a secuestrar y adaptar las armas del enemigo. En el año 1720 a.C., Egipto fue invadido por un pueblo llamado los Hicsos. Egipto los venció y copió sus armas más sofisticadas. Los príncipes de Tebas habían expulsado a los Hicsos de Egipto, pero habían aprendido de esa experiencia que podían adoptar y adaptar las armas que entraban en Egipto en esa época. Desde entonces, todos los enemigos que se enfrentaban al ejército egipcio sabían que se enfrentaban a las últimas tecnologías y las mejores armas. Sorprendentemente, una de las armas más peligrosas que desarrollaron los egipcios fue el hacha perforante. En el Museo de El Cairo hay un ejemplo espectacular de un hacha ceremonial de 3500 años. Está fabricada con tal habilidad que incluso hoy sigue estando afilada. La combinación de distintos metales para fabricar armas más resistentes resultó ser un factor clave. En Hertfordshire, Inglaterra, el herrero Steve Blewett trabaja con técnicas que no han cambiado en miles de años. Sin embargo, durante el período egipcio se emplearon nuevas aleaciones para fabricar armas más fuertes. Incluso las mejoras más pequeñas daban una ventaja al ejército. Cuando reproducimos cosas como esta, la tecnología que usamos es exactamente la misma. Utilizamos fuego, moldes y seguimos descubriendo cosas que habíamos olvidado que ya se utilizaban hace más de 2000 años. Esto es un hacha perforante egipcia de bronce. Por lo que sabemos, seguramente se usaba contra los enemigos heridos o que trataban de huir. La nueva hacha, más fuerte, podía provocar heridas graves incluso aunque se llevara armadura. Este bronce, que es una mezcla de cobre y estaño, es 3 veces más duro que esos metales por separado. Lleva entre un 9 y un 10% de estaño y el resto es cobre. Para forjar estos metales, la mayoría de los herreros actuales tendrían dificultades. Antes de eso usaban solo cobre, que también se podía endurecer, pero perdía el filo mucho más rápido y no se fundía tan bien como el bronce. Hace falta un trabajo esmerado que incluso hoy en día no sería difícil conseguir. El uso del bronce permitía que la cabeza del hacha fuera más fuerte y que estuviese afilada más tiempo.
En las manos adecuadas era letal. Los egiptólogos están empezando a comprender lo avanzado que era el trabajo del metal para el armamento egipcio. Esto es una réplica de un hacha egipcia antigua que se remonta al periodo del Reino Nuevo, la época de Tutmosis III y Ramsés II. Es fácil ver estos objetos en un museo, en su vitrina, y considerarlos bonitos sin más, pero nos olvidamos de que son máquinas de matar. Esto se diseñó para matar gente. La hoja de cobre o de bronce está engarzada al mango con cordaje de cuero. Puede parecer una forma poco sólida de sujetarla, pero el cuero se coloca antes de tratarlo y se encoge y se estira, por lo que es un método de amarre muy seguro. Esto significa que los soldados podían hacerles el mantenimiento ellos mismos. Si se les rompía el mango, podían cambiarlo ellos mismos sin necesidad de talleres militares. El mango largo del hacha le da más ángulo de golpe, y esta parte más gruesa del extremo no es solo un adorno. Es para evitar que el hacha se caiga de la mano al usarla por culpa del sudor. Pero, ¿qué fuerza tiene el hacha perforante contra un casco antiguo? Sin duda tiene más golpe que la maza. Casi ha partido el casco hasta el interior. Seguramente habría fracturado el cráneo. ¿Pero usaban armaduras los soldados durante las batallas? A causa del intenso calor, se empleaban muy pocas protecciones corporales. Algunas veces los aurigas se representan con bandas de cuero ceñidas al cuerpo, pero eran una excepción. Sin embargo, el faraón tenía que ir protegido a la batalla. Es famosa la imagen de Tutankamón en este cofre adornado, en la que aparece con una armadura. Ramsés II también iba a la batalla con una armadura corporal. Pero los hititas estaban más avanzados. De alguna manera, habían conseguido desarrollar una armadura metálica flexible. Esta es una réplica, una reconstrucción de hace unos años. Cada pieza se superpone sobre la anterior hasta la mitad, y así se consigue una armadura sólida, pero al mismo tiempo flexible. Si una flecha le da de frente, no consigue penetrar. Incluso si llega desde un lado, se queda atascada entre las placas. Esta es para un hombre, pero las había más grandes, que obviamente se usaban para los caballos. La infantería se valía de los escudos para protegerse. Los soldados utilizaban el mismo diseño desde hacía siglos. Estos escudos egipcios nos permiten ver cómo estaban elaborados, con madera cubierta de piel de leopardo. Los que se usaban en la batalla eran similares, pero menos lujosos. Esto es una réplica de un escudo egipcio antiguo. El original es del periodo del Reino Nuevo. Está hecho de madera recubierta de piel, y por su tamaño vemos que estaba diseñado para proteger la parte superior del cuerpo. Este escudo es suficientemente grande para protegerme a mí y quizá a otra persona de las flechas o de las lanzas o de golpes de hacha. También permite arrodillarse detrás. El enemigo que se enfrentaba a la infantería egipcia se encontraba con un muro de escudos como este, impenetrable para sus flechas, y al acercarse más, para las espadas y las hachas. Ramsés II había exigido la mejor tecnología disponible para sus tropas, pero se enfrentaba a unos enemigos muy avanzados. Armas como el kopesh eran especialmente letales. Su forma curva provenía originariamente de una hoz de granja que se usaba para cosechar. Aunque tenía un origen humilde, el kopesh era un arma muy eficaz y muy versátil. El filo está en la parte exterior de la curva. Esto es una espada de filo recto, probablemente traída por mercenarios y basada en un diseño griego. Los romanos también usaban espadas similares, se usaban en toda Europa. Su técnica era muy superior a la nuestra en muchos aspectos, y no hay duda de que hemos perdido parte de la tecnología y ahora la estamos redescubriendo. Estas espadas de 3000 años de antigüedad son de la clase preferida por Ramsés II. Son espadas europeas rectas.
que se afilaban en punta y tenían el centro de gravedad en la parte posterior. Eran ligeras y un soldado las podía usar para pelear. Su capacidad de corte las convertía en armas mortales. Los hititas y otros enemigos de los egipcios preferían la espada recta, buena para las estocadas, pero que en la batalla también se podía usar para cortar. Tenía capacidad de corte. Tiene dos funciones. Los egipcios preferían el khopesh. Tiene un filo curvo. Los filos curvos, al tocar la carne, aportan un movimiento natural de corte. Técnicamente son más eficaces para cortar. Hace muchos años que los veo en las pinturas y grabados. Y siempre pensé que eran primitivos, como una hoz. Pensaba que habían cogido una herramienta agrícola sin más, que era un arma primitiva y fea, pero estas reproducciones me demuestran que era un arma hermosa y bien diseñada. De hecho, tiene un diseño casi perfecto porque cumple todas las funciones. Permite dar estocadas porque la curva está diseñada de tal forma que el punto de estocada está en línea con mi hombro. Y además tiene este gancho que me permite enganchar el escudo, bajarlo y atacar a la cara. Y si con eso no basta, puedo cortarle la mandíbula. Creo que yo me quedaría con esta arma. Ramsés II sabía que necesitaba las mejores espadas y desarrolló varias, entre ellas el sable corto y recto y las hojas egipcias, más largas. Representaron un papel muy importante en el arsenal de la infantería egipcia, pero en la carrera armamentística de la antigüedad había otra arma más preciada y tecnológicamente más avanzada, el arco compuesto. En Egipto, en el siglo XII a.C., Ramsés II construía un gran ejército para proteger sus tierras y conquistar otras nuevas. Pero para conseguirlo iba a necesitar las armas más avanzadas del momento. Una de las armas más desarrolladas y que tuvo un gran impacto en el campo de batalla fue el arco compuesto. En los almacenes del Museo de El Cairo podemos encontrar un conjunto único de arcos compuestos egipcios. Estas armas tienen 3000 años de antigüedad y su diseño es magnífico. Los egipcios llevaban siglos utilizando arcos y flechas, pero los invasores, como los hicsos, trajeron nuevas tecnologías. Llegaron los hicsos con sus arcos compuestos y se enfrentaron a los egipcios. Esos arcos les permitían permanecer fuera del alcance de los egipcios y masacrarlos con sus flechas. La única solución que tenían los egipcios era hacerse también con el arco compuesto. Los egipcios utilizaban arcos simples de entre 90 centímetros y casi 2 metros, pero el arco compuesto los superaba con facilidad. Este arco estaba diseñado para conseguir el mayor alcance posible y seguir teniendo al mismo tiempo un tamaño y un peso aceptables. Aquí dentro hay un elemento de diseño extremadamente sofisticado. El motor del arco se fabricaba con tiras finas de cuernos de búfalo, que mantienen su forma y actúan como un potente muelle cuando se dispara la flecha. El cuerno se montaba en una pieza de madera con resina y se dejaba reposar durante un mes. Después de ese tiempo, el cordel se cae y la unidad queda montada. El cuerno está ahí para dar potencia, pero con tanta potencia podría partirse al disparar. Para unir bien la estructura se utilizaban tendones animales, se mazaban hasta que se ponían fibrosos y se ataban alrededor de la estructura principal para darle más fuerza. Son unas fibras fortísimas que resisten la tensión. Al final se quedan así. Y esto se enrolla alrededor de la estructura de madera y cuerno, que así tiene más fuerza y está más protegida. Todos los elementos del arco se mantenían unidos con un pegamento resinoso que se obtenía del pescado, pero hacía falta mucho tiempo para prepararlo todo. En total, harían falta unos 18 meses o 2 años para que tenga la consistencia adecuada. Fabricar un arco compuesto exigía una tecnología muy avanzada y además muy cara. El equivalente actual a estos materiales compuestos serían la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Es lo mismo. El cuerno es básicamente el carbono.
Cuando lo laminamos con fibra de vidrio, tenemos los materiales con los que vamos al espacio y todos los demás aparatitos de la sociedad moderna. Pero el concepto de una estructura compuesta para obtener la mayor fuerza es tan antiguo como los egipcios. No hace falta volver a cordar el arco compuesto antes de la batalla. Se podía tener ya cordado durante periodos de tiempo largos. Por eso fue un gran paso adelante y un arma básica para los ejércitos egipcios del Reino Nuevo. Era una tecnología de lo más ingenioso. Si lo vemos sin cordar, observamos que a los materiales compuestos, el cuerno, el tendón y la madera, se les ha dado una forma concreta. Estos brazos están diseñados para ser como un muelle, de forma que al cordarlo, el muelle queda cargado. Sin tirar, los brazos ya están haciendo fuerza y se obtiene esta forma característica que observamos en los murales y pinturas. Y al tensarlo, vuelve a cambiar de forma y se convierte en un arco en forma de media luna potentísimo. Hacían falta 18 meses para fabricar un arco compuesto, por lo que eran armas lujosas y muy valoradas. Estos arcos tan adornados provienen de la tumba de Tutankamón y son algunos de los ejemplares más hermosos que se han encontrado nunca. El arco compuesto era el arco más potente de la antigüedad. Su diseño se desarrolló a lo largo de miles de años hasta que se perfeccionó del todo. Pero, ¿cuál era su eficacia real? Este es un arco de tipo mongol, un arco diseñado para usarlo a caballo. Estos son las siyah u orejas que están amarradas a las palas del arco y le dan potencia extra una vez se tensa. Permiten tensar casi sin límite, hasta el pecho. Y ahí es cuando el arco empieza a funcionar de verdad, cuando las siyah empiezan a darle energía. Este arco compuesto moderno es una copia y está fabricado con materiales modernos que son buenos pero no tanto como los originales. Los hacían los artesanos y eran muy potentes. Yo diría que el doble de potentes que estos que tenemos ahora. El arco lanzaba la flecha a una velocidad increíble. Pero para ver su eficacia real es necesario filmar las imágenes a alta velocidad y después ralentizarlas. ¡Acción! Sí, aquí se ve cómo las siyah empiezan a trabajar. Una vez se libera la flecha, se dobla alrededor del arco para poder salir en línea recta y después colea un poco de lado a lado hasta que se endereza. Yo diría que son unos 90 metros por segundo. 90 metros por segundo son más de 300 kilómetros por hora. El impacto de semejante arma es letal. Ramsés II había reunido un potente arsenal armamentístico para enfrentarse a los hititas en la batalla de Kadesh. Pero todavía quedaba un arma más que iba a ser decisiva para el resultado final, un carro de guerra rápido como el rayo. En la antigüedad los carros eran el elemento militar más importante para una superpotencia. Los carros evolucionaron desde un carro muy simple con ruedas sólidas hasta la máquina de guerra definitiva, muy ligera, muy eficaz. Yo diría que eran el objeto más complejo que se intentó construir en el mundo antiguo.
Los faraones guerreros de Egipto se enfrentaron a enemigos que usaban batallones de carros en las batallas. Por eso empezaron a hacerse con sus propios carros mediante el comercio y las capturas. Una vez consiguieron dominar el arte de su construcción, los egipcios desarrollaron sus propias flotas. Las imágenes de las tumbas nos muestran una producción en masa de carros de guerra, listos para la batalla. Fue un momento único en la historia. Por vez primera, todos los recursos de un estado se dedicaron a fabricar un carro, la primera cadena de producción de la historia. Varios descubrimientos recientes realizados en la capital de Ramsés, Pi Ramsés, en el Delta, nos han desvelado que existía un complejo militar, con talleres para fabricar distintos tipos de arma e incluso un almacén para carros y piezas de carros. Los egipcios no solo habían copiado el carro, sino que en la época de Ramsés II ya lo habían perfeccionado. Habían convertido este vehículo en el mejor del mundo antiguo. Los artesanos egipcios se enfrentaron a la tarea de hacer carros, algo técnicamente muy difícil. Las ruedas son verdaderas obras maestras y crearon un carro ligero y rápido, mejor que el del enemigo. Robert Horford, británico experto en carros, ha construido réplicas de los carros egipcios e hititas. Es un carro ligero y maniobrable. Sería muy fácil de maniobrar en lugares estrechos y muy útil en un campo de batalla abarrotado. Los carros egipcios consistían en una cabina circular ligera de madera con la parte posterior abierta, montada sobre un eje de 2 ruedas, con 4 o 6 radios. Las ruedas se montaban meticulosamente. Los antiguos egipcios usaban carros similares a este. Es un aro de madera con bada cubierto de piel. Los radios están sujetos con cordajes de fibras animales, aquí en la base. Así es como se hacían estas cosas en la Edad de Bronce. La belleza de los carros egipcios estribaba en que eran fuertes y al mismo tiempo ligeros y maniobrables. En contraste, los carros hititas eran mucho más pesados y resistentes. Eran buenos para cargar contra las filas, pero mucho más lentos. Cada uno tenía sus ventajas. Al situar el eje más atrás, los egipcios crearon un carro con un ángulo de giro mucho más agudo que les permitía moverse rápido. Pero el pesado eje de los carros hititas les permitía llevar a un tercer hombre a la batalla. Aquí vemos unas imágenes de la batalla de Kadesh, con el típico carro hitita. Es más grande y pesado que los egipcios y transporta 3 hombres. También es típico de los hititas este escudo con forma de reloj de arena. Cada carro llevaba un cochero, un escudero y un arquero. El papel del tercer hombre era proteger a sus compañeros de las armas enemigas. Iba a bordo para proteger al arquero, porque cuando los atacaban otros carros, lo que había que hacer era maniobrar. Los egipcios intentaban ponerse a la derecha, porque así el arquero tenía dificultades para disparar. Le molestaba el conductor. Se ponían al lado y disparaban sus flechas, así que el hombre que llevaba el escudo protegía al arquero y al cochero. Además llevaba una lanza que usaba para repeler a los soldados que se acercaban al carro. Bajo circunstancias extremas, también se podía lanzar. Por ejemplo, si los hititas se ponían detrás de un carro egipcio, podían apuntar a los caballos. De modo que el hombre del escudo y la lanza tenía una función doble: luchar contra otros carros y proteger el suyo. En los carros hititas vemos a un hombre con una lanza, un escudo, etc. Parece que no tuvieron esa idea brillante de los egipcios de usar los carros para mover rápidamente los arqueros por el campo de batalla. La velocidad superior de los carros egipcios les daba una gran ventaja. A pesar de que solo llevaban 2 hombres, podían escapar rápidamente de los enemigos poniéndose fuera de su alcance y también hacer rápidos ataques sorpresa. En el Museo de El Cairo podemos ver un carro ceremonial extraordinario. Sabemos cómo eran los antiguos carros egipcios gracias a los que se encontraron en la tumba de Tutankamón. Vemos un eje muy ancho, mucho más que el carro en sí, con las ruedas situadas en la parte de atrás. El coche en sí es muy pequeño y muy bajo, así que el arquero y el cochero tenían poco espacio.
La ventaja es que era muy ligero y muy maniobrable. Eran como los F-16 de la época. Ramsés II había reunido hombres y armas. Ya estaba preparado para la batalla. Hay que recordar que los antiguos egipcios no tenían carros de caballos antes del Reino Nuevo. Ramsés II, al combinar el arco compuesto y el carro de caballos, consiguió lo mejor en equipamiento militar. La fama de Ramsés II como gran líder militar dependía de su éxito en Kadesh. Pero, ¿cuándo iba a atacar? Todo estaba a punto para la batalla de Kadesh. Ramsés II había preparado su ejército con las mejores armas y estaba listo para emprender la batalla más importante de su vida. Dirigió a su infantería y sus carros a lo largo de un viaje de 1500 kilómetros hacia el norte para expulsar a los hititas de la ciudad de Kadesh. La lucha de poder entre las dos grandes sociedades estaba a punto de llegar a su momento álgido. Ramsés quería vengarse de los hititas por haber invadido su territorio. Los hititas estaban construyendo su imperio y estaban interesados en las valiosas rutas comerciales que entraban y salían de Egipto. Los egipcios habían perdido la provincia de Kadesh, en Siria, 50 años antes de la llegada de Ramsés al trono, y el imperio había sobrevivido muy bien sin ella. Pero los egipcios parecían estar obsesionados por Kadesh, querían recuperarla para salvar su orgullo. La ciudadela de Kadesh estaba sobre un montículo rocoso que se alzaba en medio de una gran meseta, un escenario ideal para los carros. Y ese valle era una ruta comercial vital y lucrativa. Ramsés II quería recuperarlo y por eso recorrió casi 1500 kilómetros con su ejército y se enfrentó al rey Muwatalli para recuperar Kadesh. Ramsés llegó por fin a los límites de la llanura de Kadesh. Sabía que las tropas del rey Muwatalli estaban en la zona y que se iba a tener que enfrentar a miles de soldados y carros bien armados. Los hititas los superaban en número, así que Ramsés sabía que su única oportunidad de vencer estaba en el despliegue estratégico de la infantería, concretamente de sus arqueros, que atacarían desde unos carros extremadamente veloces. Pero ¿qué estrategia eligió Ramsés para asegurarse de que sus arqueros tuvieran ventaja? La clave fue un patrón de ataques breves y rápidos que se sucedían rápidamente. Como demostración de esa técnica, el experto en armas, Mike Loads, va a disparar un arco compuesto desde un carro para mostrarnos el patrón de incursiones que utilizaron los egipcios. En esta demostración hemos usado una sección de soldados romanos que representan a los hititas, ya que aunque son de un periodo más tardío, utilizaban escudos y cascos similares. El carro no se usaba como un tanque. No era un arma de contacto para cargar con ella. Los caballos iban delante y era un vehículo ligero, sin peso real. Si se cargase con él, enseguida quedaría frenado y los soldados enemigos matarían al cochero. Así que no se usaba de esa manera. Para lo que se usaba era para frustrar los movimientos de la infantería por el campo de batalla y conseguir así una ventaja táctica. Subido en el carro, voy a comprobar cuántas flechas puedo disparar. El momento más vulnerable para nosotros es al girar, porque obviamente al estar el caballo de lado se convierte en un blanco fácil. Así que no nos acercaremos a ellos más de lo necesario y haremos un giro lo más cerrado posible. Mientras nos retiramos intentaré lanzar unas cuantas flechas más.
He disparado 10 flechas contra ese grupo de hombres. Hay 250 metros. Si calculamos que los carros dejarían entre sí una distancia de un caballo, más o menos, sale que en ese espacio cabrían unos 50 carros. Es decir, en total unas 1000 flechas por minuto. Un helicóptero Apache solo dispara 1200 balas por minuto. Es increíble que en la antigüedad estuvieran cerca de igualar eso. Es algo extraordinario. Armado hasta los dientes y con un ejército bien entrenado, Ramsés montó su campamento en los límites de la llanura. Sin embargo, las fuerzas de Muwatalli estaban ocultas detrás de la colina, al otro lado de Kadesh. Muwatalli vio su oportunidad y decidió enviar 2500 soldados, pero en cuanto surgieron tras la colina, llegó otro batallón de 1000 egipcios. Se enzarzaron en un combate sangriento y mal preparados para la batalla, casi todos los egipcios fueron masacrados. Alentados por el éxito de su ataque sorpresa, los hititas decidieron seguir adelante hasta el campamento de Ramsés para intentar acabar con él y con las tropas que le quedaban. Seguramente los egipcios ni siquiera se dieron cuenta hasta que aparecieron de repente los carros hititas. Los cogieron por sorpresa. Los carros eran una buena manera de trasladar tropas rápidamente, y la imagen de un montón de carros viniendo hacia ti es muy intimidante. En un movimiento estratégico legendario, Ramsés hizo formar a sus tropas y las dirigió en un audaz contragolpe contra los hititas. Perseguidos por los carros egipcios, más rápidos, los hititas se vieron obligados a retirarse a la base. Huían precipitadamente y en desbandada hacia donde los empujaba Ramsés. Y según la versión de Ramsés, tuvieron que abandonar sus carros y huir hacia casa, nadando como cocodrilos, según él. Fue una gran victoria psicológica. Se calcula que unos 6000 carros participaron en la batalla de Kadesh, unos 20.000 soldados en total luchando con armamento avanzado. Así que, en campo abierto, donde los carros pueden cumplir su misión, Ramsés los venció. Ese día venció y les obligó a cruzar el río. El líder hitita había visto en persona la ferocidad y la determinación de Ramsés y sus hombres. Tras la masacre, queriendo evitar otro baño de sangre, el rey hitita Muwatalli decidió pedir un alto el fuego. Ramsés sitió la ciudad con sus tropas, pero pronto se vio que nadie iba a salir ganando de la situación. Los hititas no pensaban rendirse y Ramsés no podía mantener el asedio a la ciudad durante mucho tiempo. Ramsés se declaró vencedor y volvió a casa como un héroe. Pero en realidad los dos reyes habían acordado una tregua. La batalla de Kadesh no fue una gran victoria para Ramsés II. Hoy en día se considera que acabó en tablas, pero en su época se las arregló para convertirla en un gran elemento de propaganda. Para los egipcios, era un líder grandioso y victorioso, y llenó los templos con afirmaciones de su victoria y su supremacía en el mundo antiguo. Durante otros 15 años siguió habiendo escaramuzas en Kadesh, pero ninguna batalla tan fiera como la primera. Finalmente los egipcios y los hititas acabaron uniendo sus fuerzas contra una civilización que los amenazaba a ambos, los asirios. Los egipcios y los hititas, en un movimiento estratégico sorprendente, firmaron el primer tratado de paz de la historia. Una copia de ese famoso tratado se conserva hoy en las oficinas de las Naciones Unidas, en Nueva York. Tenemos las dos versiones, la egipcia, que está en el templo de Karnak, y también la hitita. Las dos potencias firmaron la paz. Fuera cual fuera el resultado, Ramsés había transformado Egipto en una potencia militar del mundo antiguo. Ramsés era el hombre del momento. Era el faraón de Egipto. Y siguió conservando su superioridad sobre las naciones de la época. La guerra siempre ha sido un catalizador de la innovación tecnológica. Las hachas, espadas y cuchillos de las guerras antiguas sentaron las bases de la tecnología militar durante miles de años. ¿Cuántos nuevos inventos todavía por redescubrir nos van a obligar a replantearnos lo que creíamos saber sobre el mundo antiguo?